I'm not a toy you can destroy. Stop your silly games, 'cause I am just not falling into your shade. I'm not a toy you can control. Been there, done that, you're just a psycho. Oh, you're a kind boy. I follow my intuition. Surviving is my reason, zero contact is my mission. Absolutely no submission. Oh no, 'cause I'm not a toy for you to control. I'm not a toy to have your way. I'm not a toy to fall into your chains. I'm not a toy for you to destroy. Oh no, 'cause I'm not deterring. Can't do any harm. I'll figure out this puzzle. I can't take the hassle. Want this to be my best year. I've uncovered your mask. You can't do any harm. Your love bombing has expired, but covered your mask. You are running out of time. It's the end of your scripted line. Absolutely no submission. Oh no. Sound with control. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, el tema que me trae aquí, Contándote TV, es el nuevo nombre de mi canal, creo ya es el oficial, lo he cambiado ya varias veces. El tema que me trae es acerca de un doctor de nombre Harold Shipman. Antes de hablar de Harold Shipman, me gustaría comentar algo que encontré en el periódico de aquí de mi ciudad, que se trata de la aplicación de sedantes cuando la fuerza policial se impone. Ujú. Vamos a hablar de un artículo que es de Ryan J. Foley, Carla Johnson y Shelby Long, de la AP, Prensa Asociada. Demetrio Jackson estaba desesperado por obtener ayuda médica cuando llegaron los paramédicos. El hombre de 43 años fue rodeado por la policía, que lo arrestó después de responder a una llamada de allanamiento de morada en un estacionamiento de Wisconsin. Los agentes lo electrocutaron con una taser y lo inmovilizaron mientras él alegaba que no podía respirar. Ahora que estaba sentado en el suelo con las manos esposadas y tomaba oxígeno a través de una mascarilla de oxígeno, los oficiales movieron a Jackson a un lado para que un médico pudiera inyectarle una potente droga noqueadora. Simplemente te calmará, le aseguró un oficial a Jackson. En cuestión de minutos, el corazón de Demetrio Jackson se detuvo. Nunca recuperó el conocimiento y murió 2 semanas después. La muerte de Jackson en 2021 ilustra una forma a menudo oculta en que terminan los encuentros fatales con la policía estadounidense. No con el disparo del arma de un oficial, sino con el uso silencioso de una jeringa médica. La práctica de administrar sedantes a personas detenidas por la policía se ha extendido silenciosamente por todo el país durante los últimos 15 años. Esto se basa en una ciencia cuestionable y que es respaldada por expertos alineados con la policía, según encontró una investigación dirigida por la AP. La investigación, basada en miles de páginas de registros médicos y policiales y videos de docenas de incidentes. Esta investigación muestra cómo una estrategia destinada a reducir la violencia y salvar vidas ha resultado en algunas muertes evitables. Al menos 94 personas murieron después de que la policía les administrara sedantes y las inmovilizara entre 2012 y 2021, según hallazgos de la AP en colaboración con Frontline, PBS, y los Centros Howard de Periodismo de Investigación.
Eso es casi el 10% de las más de 1.000 muertes identificadas durante la investigación de personas sometidas por la policía de maneras que no se supone que sean fatales. Aproximadamente la mitad de los 94 que murieron eran de raza de color, incluido Jackson. Detrás de la disparidad de raza hay una condición médica controvertida llamada delirio excitado, que impulsó el aumento de la sedación fuera de los hospitales. Los críticos dicen que sus supuestos síntomas, incluida la fuerza sobrehumana y la alta tolerancia al dolor, juegan con estereotipos racistas sobre la gente de color y conducen a decisiones sesgadas sobre quién necesita la sedación. Nunca se ha informado del uso de sedantes en la mitad de estos incidentes, ya que el escrutinio normalmente se centra en las acciones de la policía, no de los médicos. La muerte de Laia McClain en 2019 en Aurora, Colorado, fue una rara excepción. Dos paramédicos fueron condenados por darle a McClain una sobredosis de ketamina, la misma droga que le dieron a Jackson. Uno fue sentenciado el mes pasado a 5 años de prisión y el segundo evitó la pena de cárcel, fue sentenciado a libertad condicional. Fue imposible determinar el papel que los sedantes pudieron haber desempeñado en cada una de las 94 muertes, que a menudo implicaron el uso de otras fuerzas potencialmente peligrosas en personas que habían consumido drogas o alcohol. Los expertos médicos dijeron a la AP que su impacto podría ser insignificante en personas que ya estaban muriendo, la gota que colmó el vaso, que provocó insuficiencia cardíaca o respiratoria en personas con problemas médicos, o la causa principal de muerte cuando se administra en circunstancias equivocadas o se maneja mal. Si bien los sedantes fueron mencionados como causa o factor contribuyente en una docena de sentencias oficiales de muerte, las autoridades a menudo ni siquiera investigaron si las inyecciones eran apropiadas. Los funcionarios médicos tradicionalmente los han visto como tratamientos en su mayoría benignos. Algunos dicen que pueden estar desempeñando un papel más importante de lo que se pensaba anteriormente y que merecen un mayor escrutinio. Una y otra vez encontró la AP personas agitadas que fueron retenidas boca abajo por la policía, a menudo esposadas y con agentes empujándoles la espalda, luchaban por respirar y trataban de liberarse. Alegando combatividad, los paramédicos le administraron sedantes, lo que ralentizó aún más su respiración. A menudo se producían paros cardíacos y respiratorios en cuestión de minutos. Los paramédicos drogaron a algunas personas que no representaban una amenaza para ellos mismos ni para los demás, violando las pautas de tratamiento. Los médicos a menudo no sabían si había otras drogas o alcohol en el organismo de las personas, aunque algunas combinaciones causan efectos secundarios graves. En ocasiones, los agentes de policía alentaron indebidamente a los paramédicos a que dispararan a los sospechosos que estaban deteniendo. Quiere decir que les inyectaran. Los encuestados ocasionalmente bromeaban sobre el poder de los medicamentos para dejar inconscientes a sus sujetos. Noche se escuchan videos antes de muertes en California, Tennessee y Florida. Los trabajadores médicos de emergencia, si no tienen cuidado, pueden convertirse simplemente en una extensión de las esposas de la policía, de sus armas, de sus porras, dijo Claire Zagorski, paramédica e investigadora de adicciones de la Universidad de Texas en Austin. Los partidarios dicen que los sedantes permiten un tratamiento rápido para emergencias conductuales y episodios psicóticos relacionados con las drogas, protegen a los socorristas de primera línea de la violencia y se administran de manera segura miles de veces al año para llevar a los hospitales a personas con afecciones potencialmente mortales. Los críticos dicen que la sedación forzada debería limitarse estrictamente o prohibirse.
argumentando que los medicamentos administrados sin consentimiento son demasiado riesgosos para ser administrados durante encuentros policiales. El doctor Mark DeBar, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, fue uno de los primeros defensores importantes de la sedación, creyendo que podía usarse en casos raros cuando los agentes se encontraban con personas extremadamente agitadas que necesitaban tratamiento médico rápido. Hoy dijo que está frustrado porque los oficiales todavía a veces usan fuerza excesiva en lugar de tratar esos incidentes como emergencias médicas. También le sorprende que los paramédicos hayan administrado inyecciones innecesarias al sobrediagnosticar el delirio excitado. Otros dicen que la premisa era errónea y que los sedantes y la restricción policial crearon una mezcla peligrosa. Las muertes han dejado un rastro de familiares afligidos de costa a costa. Te ruego que pares. Jackson estaba parado en un camión afuera de una estación de radio en la frontera de las pequeñas ciudades de Eau Claire y Altoona, en Wisconsin. Un empleado llamó al 911 antes del amanecer del 8 de octubre de 2021, con la esperanza de que los agentes pudieran ahuyentar a un extraño que no parece ser una amenaza, pero tampoco normal. Videos policiales y cientos de páginas de registros médicos y policiales muestran cómo se identificó el incidente. Un oficial de policía de Altoona se encontró con Jackson en el estacionamiento. Jackson parecía inquieto y paranoico, miraba a su alrededor y hablaba en voz baja. Había consumido metanfetamina que, según un psiquiatra, utilizaba para automedicarse contra la esquizofrenia. Había entrado y salido de la cárcel y vivido en las calles, con frecuentes visitas a la sala de emergencias en busca de un lugar para descansar. El oficial, acompañado por un segundo oficial de Altoona y un ayudante del sheriff, le dijeron que podía irse si daba su nombre. Jackson se negó. Jackson salió corriendo, los agentes persiguieron a Jackson, quien se detuvo segundos después y se tambaleó hacia el primer oficial. El video de la cámara corporal muestra que ella disparó su taser y sus dardos alcanzaron a Jackson en el estómago y el muslo. Gritó después de la descarga eléctrica y se desplomó. Cuando los oficiales no pudieron esposar a Jackson, ella disparó dardos adicionales, alcanzando a Jackson en la espalda mientras yacía en el suelo. Los agentes del Departamento de Policía de Eau Claire obligaron a Jackson a ponerse boca abajo para esposarlo y lo inmovilizaron en lo que se conoce como posición boca abajo. Les ruego que se detengan, dijo Jackson, no puedo respirar. Después de un par de minutos, los agentes lo pusieron de lado y luego lo sentaron, tratando de mejorar su respiración. Un oficial se preguntó en voz alta si Jackson traía delirio excitado y le preguntó a un colega si los paramédicos irían a quedarse quietos y no hacer nada. Expresó su aprobación cuando llegó uno con ketamina y agregó que a Jackson no le gustaría que lo pinchen. El protocolo de delirio excitado del Departamento de Bomberos de Eau Claire aconseja que la sedación rápida es la clave para reducir la escalada. El médico midió 400 miligramos después de estimar que Jackson, de 6 pies de altura, pesaba 175 libras, suficiente para inmovilizar a alguien en cuestión de minutos. Inyectó el medicamento en los glúteos de Jackson. 5 expertos médicos que revisaron el caso para la AP dijeron que el comportamiento de Jackson no parecía ser lo suficientemente peligroso como para justificar la intervención. No creo que fuera candidato para la ketamina, dijo el paramédico de Connecticut, Peter Canning, quien dijo que apoya sedar a pacientes verdaderamente violentos porque dejan de pelear y están dormidos cuando llegan al hospital. Minutos después, Jackson dejó de respirar camino al hospital Sacred Heart. Había sufrido un paro cardíaco y después de ser reanimado, no tenía ninguna función cerebral. La práctica de usar ketamina para someter
a personas fuera de los hospitales comenzó en 2004, cuando un hombre perturbado escaló una cerca, se cortó con una botella rota y caminó a lo largo de una estrecha franja de concreto en un puente de una autopista de Minneapolis. El hombre estaba en peligro de caer al tráfico de abajo cuando los agentes atravesaron la valla y lo agarraron. El doctor John Hick, que trabajó con los socorristas, escuchó el parloteo de la radio de emergencia mientras conducía y corrió al lugar con una idea. Hick le dio al hombre 2 inyecciones de ketamina, le puso una vía intravenosa y lo mantuvo respirando con una máscara de oxígeno. El hombre dejó de luchar y los socorristas lo bajaron hasta un lugar seguro. Los paramédicos habían utilizado ocasionalmente otros sedantes para calmar a las personas combativas desde los años 80. Hick y su colega del Centro Médico del Condado de Hennepin, Dr. Jeffrey Hu, creían que la ketamina funcionaba más rápido y tenía menos efectos secundarios, lo que parecía prometedora para evitar encuentros policiales fatales. Con el tiempo, su uso se volvió estándar desde Las Vegas hasta Columbus, Ohio, y el condado de Palm Beach, Florida. La muerte más temprana relacionada con la ketamina documentada en la investigación de AP se produjo en 2015 cuando Juan Carrizales, de 34 años, fue inyectado después de luchar con la policía en el suburbio de Garland, en Dallas. Para 2021, el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia advirtió que la ketamina afectaba la respiración y el corazón más de lo que se creía anteriormente. La ketamina no es tan benigna como hubiéramos esperado que fuera, dijo el coautor de la nueva posición del Dr. Jeffrey Goodlow en el podcast de El Grupo en 2022. Dijo que la práctica de administrar grandes dosis de ketamina, a veces demasiada para pacientes más pequeños, se había extendido por todo el país a medida que las agencias copiaban los protocolos de otras con poca revisión independiente. Pero los hallazgos de la AP muestran que los riesgos de la sedación van más allá de la ketamina, que se utilizó en al menos 19 casos. Aproximadamente la mitad de las 94 muertes documentadas por AP se produjeron después del uso de midazolam, que desde hace tiempo se sabe que aumenta el riesgo de depresión respiratoria. Muchos llegaron durante encuentros policiales en California, donde la ketamina no se usa ampliamente. Midazolam, un fármaco común previo a la cirugía conocido con la marca Versed, también forma parte de un cóctel de 3 fármacos utilizado en algunos estados para ejecutar a prisioneros. Otros casos involucraron una variedad de otros medicamentos, incluidos los antipsicóticos haloperidol y ziprasidona, que pueden causar latidos cardíacos irregulares. La necesidad de monitorear los efectos secundarios a menudo se establece para los paramédicos en pautas escritas, muchas de las cuales se basan en la creencia controvertida de que el delirio excitado puede causar muerte súbita. La teoría del delirio excitado resultó preocupante desde el principio. En la década de 1980, cuando el consumo de cocaína se disparaba, el doctor Charles Wheatley, un patólogo forense de Miami, acuñó el término para explicar un puñado de muertes que consumidores violentos de la sustancia blanca, muchos de los cuales habían sido inmovilizados por la policía. Wheatley, que murió en 2020, también atribuyó al delirio excitado la misteriosa muerte de una docena de mujeres de color. Dijo que la sustancia blanca y la actividad desencadenaron la condición fatal. Las muertes de las mujeres finalmente se atribuyeron a un asesino en serie. La teoría de Wheatley sobrevivió y con el tiempo los síntomas descritos por Wheatley y otros, como la fuerza sobrehumana, ruidos parecidos a animales y alta tolerancia al dolor, se asignaron de manera desproporcionada a los hombres de color.
Los términos se extendieron a la policía y a los servicios médicos de emergencia para describir a ciertas personas agitadas y explicar muertes repentinas. A mediados de la década de 2000, la policía se encontró con más consumidores de sustancias y personas con enfermedades mentales a medida que aumentaba el uso de estimulantes y cerraban los hospitales psiquiátricos. Los departamentos adoptaron los tasers como una alternativa menos letal a las armas de fuego, pero hubo un problema: cientos murieron después de ser sacudidas. Los partidarios de la investigación de Wheatley, incluido el médico forense del condado de Miami-Dade, dictaminaron una y otra vez que el delirio excitado era la causa de estas muertes, no los efectos de las armas y otras fuerzas físicas. No había medidas de prueba para el delirio excitado, por lo que los paramédicos se enfrentaron a una decisión: ¿qué pacientes estaban tan agitados, fuertes, insensibles al dolor y peligrosos que necesitaban ser sedados? DeBar dijo que los síntomas se basaron en las observaciones médicas, no en la raza. Si tienes a alguien delirante, irracional, agresivo, hiperactivo, corriendo desnudo, es realmente bastante fácil de reconocer, dijo. Sin embargo, con el tiempo, destacados grupos médicos y algunos expertos señalaron el uso excesivo de sedantes. Sin embargo, con el tiempo, destacados grupos médicos y algunos expertos señalaron el uso excesivo de sedantes y durante los encuentros policiales y un impacto desproporcionado en los de color. Incluso los partidarios de esta práctica han reconocido que en ocasiones se han inyectado a los pacientes equivocados. Las muertes de hombres de color bajo custodia policial, incluido George Floyd en 2020, presionaron a la comunidad médica para que reexaminara el delirio excitado. En más de una docena de casos revisados por la AP, la policía pidió o sugirió el uso de sedantes, lo que puso en duda si los médicos trabajaban para hacer cumplir la ley o en interés de los pacientes. Los agentes a menudo sugerían que sus detenidos habían provocado delirio. Osache Obasoshi, profesora de Derecho y Bioética de la Universidad de California en Berkeley, que ha estudiado el delirio excitado y la sedación, dijo que se debería prohibir a los agentes influir en la atención médica. Necesitamos asegurarnos de que las personas reciban un trato que satisfaga sus necesidades médicas y no simplemente una restricción química porque sea conveniente para las autoridades, dijo. Los paramédicos dicen que toman decisiones médicas independientemente de la policía, siguiendo pautas que exigen sedar a las personas que puedan ser peligrosas. Pero en varios casos que encontró la AP, las personas fueron inyectadas porque se habían calmado, aunque ya se habían calmado e incluso se habían desmayado después de forcejear con la policía. Los paramédicos generalmente no tienen idea de si sus pacientes tienen alcohol, opioides u otros depresores en el cuerpo que aumentan los efectos de los sedantes en la respiración. Cuando las personas morían, el uso de sedantes a menudo no era reconocido públicamente ni cuestionado por los investigadores. Después de la muerte de Jackson en Wisconsin, los comunicados de prensa de la policía no dijeron nada sobre la ketamina. La policía estatal eliminó la mención de la droga de los registros de investigación y difuminó el video de la sugestión de boca abajo la inyección, diciendo que la privacidad de su familia pesaba más que el interés público en la divulgación. El departamento de bomberos, que no quiso hacer comentarios, tachó la información en su informe del incidente, pero cuando AP subió el documento, las redacciones desaparecieron, revelando que a Jackson le dieron 400 miligramos de ketamina. Una autopsia concluyó que Jackson murió por complicaciones causadas por la ketamina. El informe dijo que la dosis de ketamina de Jackson fue de 100 miligramos, una cuarta parte de lo que decía el informe del departamento de bomberos. Dos patólogos forenses veteranos que revisaron el caso para AP dijeron que el uso de metanfetamina no fue el único factor.
La doctora Joy Carter dijo que creía que el altercado policial y la ketamina causaron la muerte y dijo que el sedante puede causar problemas cardíacos cuando se le administra a un consumidor de metanfetamina. En casi 90% de las muertes examinadas por AP, los forenses y los médicos forenses no mencionaron la sedación como causa o factor contribuyente. Algunos informes de autopsia no documentaron que el fallecido hubiera sido sedado. Incluso cuando las autopsias implicaban sedantes, no siempre se llevaron a cabo investigaciones. Cuando se investigaban las muertes, las indagaciones normalmente se centraban en si la policía había utilizado fuerza excesiva. En audio y video revisados por AP, los investigadores parecían desinteresados en cómo pudo haber contribuido la sedación. La muerte de McLean, de 23 años, en Colorado, es la única que derivó en cargos contra los paramédicos. Los fiscales argumentaron que los paramédicos de Aurora, Jeremy Cooper y Peter Sichumik, no evaluaron a McLean, le dieron demasiada ketamina para alguien de su tamaño y no lo monitorearon después. Sus condenas sacudieron el campo de los SEM, cuyos líderes dicen que los errores de tratamiento no deberían penalizarse. Los abogados defensores argumentaron que los paramédicos siguieron su entrenamiento sobre el delirio excitado y ketamina. Un juez condenó a Sichuenik a 5 años de prisión, mientras que Cooper fue sentenciado a libertad condicional. Entonces vamos a continuar ya con el caso que nos atañe de Harold Shipman, y esto tiene relevancia porque vamos a ver exactamente cuál era el modus operandi del doctor Harold. Bien, fina. Así es que se desafanaba de la consulta, se salía, como ya cumplí con la visita, alguna falla cardíaca. Entonces él presenció, le llevó a tener ese odio que no es precisamente. Se inyectaba él a sí mismo también pequeñas dosis de morfina porque cayó en la adicción, que la puso en alerta. Entonces empezaron a quise poner a mi audiencia en alerta de este pecado ni serial ni en masa, sino es como una alerta, y simplemente conecté los puntos con. Bien, aquí ya de regreso, como ven me tomé un pequeño break. Vamos a hablar del doctor Harold Shipman. Es un doctor que era muy apreciado por sus pacientes, por sus eh, colegas, todos lo veían como muy amable. Nos vamos al origen de este doctor. Es nacido en 1946, 14 de enero, en una zona la más pobre de ahí de donde nació, en Nottinghamshire, en Inglaterra. Tuvo un hermano, una hermana y él. La madre Vera, el padre, no recuerdo ahorita el nombre. La madre se propuso que con la buena educación ellos iban a salir adelante. Solamente Harold fue el que aprendió esa instrucción de parte de Vera, de su mamá. Y, y se lo propuso, no iba a ningún lado, estaba muy eh, eh, concentrado en sus estudios, y la madre de alguna forma no se dio cuenta que eso le iba a afectar en cierta medida. Voy a entrar ahorita en el tema de la genética, si ya nacemos con la predisposición a la psicopatía, pero esta fue la situación. Él no tenía interacción social porque su madre le dijo: enfócate en los estudios, es la única manera que tenemos de salir de esta pobreza. Y así lo hizo. Entonces nos vamos a los conceptos
¿qué es un asesino serial? ¿Qué es un asesino en masa? Un asesino serial es cuando se cometen tres o más eh, eh, asesinatos en un periodo corto, digamos 2 meses. Y asesino en masa es cuatro o más en un periodo aún más corto. Y no nos dan las matemáticas con este señor doctor Harold porque estamos hablando de que en unos 20 años cometió aproximadamente 250, ponle que más, víctimas sufrieron. El modus operandi de este doctor era aplicándoles morfina o un tipo de sedativo. Hacía consultas a domicilio a sus mujeres pacientes y simplemente les inyectaba en una forma silenciosa el tipo morfina. Así es que se desafanaba de la consulta, se salía, eh, como ya cumplí con la visita, y al poco tiempo la víctima era encontrada perfectamente vestida en un sofá y simplemente como que había sufrido algún infarto, alguna falla cardíaca. Eh, ¿Qué más puedo decir de este doctor? Bueno, me llamó la atención que eh, eh, él jugaba un rol jugando rugby, es donde él salía con toda la euforia, toda la alegría, eh, buen, lo que le llamamos team player, eh, o sea, sí armaba bien el equipo y era para ganar, salir a ganar, pero era, digamos, sonriente, participativo, era otro, o sea, jugaba ese papel muy bien. Y fuera de ahí se dedicaba de nueva cuenta a las clases, a no hablarle a nadie, enfocado, porque su meta era convertirse en doctor. Y fue escalando poco a poco en sus lugares de trabajo. Entonces, eso me llama la atención que eh, dentro de la psicopatía, él jugaba muy bien su otro rol, es decir, se ponía su máscara ante la sociedad atletismo. Él llegó a ser como vicepresidente del comité de deportes de ahí de su escuela. El, el por qué hacía eso a sus pacientes, mm, de lo que investigué, es que su mamá, cuando él tendría unos 17 años, sufrió de cáncer. Entonces, el doctor que la visitaba le mitigaba los dolores con morfina. Entonces él presenció que le inyectaban el doctor esa pequeña cantidad de morfina para aliviarle los dolores. Entonces veo yo como que ese resentimiento, lo- o sea, de haber perdido a su mamá relativamente joven, él lo, le llevó a tener ese odio que no es precisamente odio, pero ese disgusto hacia las mujeres. Otro dato a tomar en cuenta es que también el doctor Harold se, se inyectaba a él a sí mismo también pequeñas dosis de morfina porque cayó en la adicción a la morfina porque debido a sus jornadas intensas de atletismo, que le dolían los músculos o algunas lesiones jugando rugby, empezó también a tomar eh, calmantes o relajantes musculares y sí, él también cayó en cierta adicción a la morfina. Es como dato paralelo.
Y en cuanto a cómo fue captado, digamos, agarrado con las manos en la masa, fue porque eh, quiso aprovecharse de una de las pacientes, eh, nombrándose a sí mismo heredero universal de las propiedades de una de las señoras que le dio la inyección letal, digamos, pero la hija se puso a investigar porque cosas no le cuadraban, como que el testamento se había hecho en una máquina de escribir cuando su madre todo lo hacía manuscrito. Ella había hecho un testamento décadas atrás nombrando a la hija su heredera y este nuevo testamento pues era diferente la forma de redactar, no eran sus palabras, que la puso en alerta. Entonces empezaron a investigarlo eh, y a pesar de que él tenía nexos con una funeraria y de inmediato hacía que los cuerpos se incineraran y no había autopsias, no había seguimiento, se consideraba que habían sido muertes naturales, eh, básicamente por fallas cardíacas. Entonces así fue que lo atraparon con eh, un error de los grandes, hizo un testamento que no le cuadró a la hija. Y así fue. Estoy resumiendo esto al máximo. Me hubiera gustado ahondar más en los detalles. Es una historia fascinante por el lado de qué fue lo que llevó al doctor a tomar la vida entre sus manos. Eh, alegadamente pudieran haber sido 250 pacientes. Es demasiado, y caso también atípico es que este psicópata no infligía tortura, golpes, sino era una muerte pacífica para ese montón de mujeres que cayeron en desgracia. Y bueno, si quieren que les dé más detallado, háganme saber en los comentarios. Hay un montón de videos, hay películas, el Doctor Muerte, el Ángel de la Muerte, algo así en Netflix, o sea, hay demasiada información de este doctor Harold Shipman. Pero quise poner a mi audiencia en alerta de este el asesino que no está clasificado ni serial ni en masa, sino es de nueva cuenta atípico. Y les digo, si quieren que les dé más reseña, háganme saber. No creo, es simplemente como una alerta y simplemente conecté los puntos con lo de el exceso de sedativos que se está investigando de por qué le ponen esos calmantes cuando tienen un delirio de agitación, algo así es el término, y sobre todo a los de raza de color. Creo yo que porque les ven amenazantes para la fuerza policíaca, porque son fuertes, tienen los huesos fuertes, están fornidos y aun cuando están delgados son muy fuertes. Las personas de raza de color de nueva cuenta está estereotipado a que es a ellos en su gran mayoría que les inyectan estos sedativos. Y de nueva cuenta es un llamado de alerta a la gente, a la sociedad, de por qué están haciendo eso. Y acabamos de ver el caso de Frank Tyson, que falleció en manos de un agente de la policía. Y este señor Frank Tyson estuvo 24 años en prisión, inculpadamente, de haber raptado a alguien. Se determinó que las pruebas eran falsas, que no eran plenamente acusatorias, y pues tuvo
incidente de tráfico, no sé bien exactamente si él estaba tomado bajo la influencia o le dio un ataque de pánico, eh, que le dice al policía no puedo respirar y al policía no le importó. Entre varios los sometieron, eh, y falleció. De nueva cuenta, parecido al caso de George Floyd. Y de nueva cuenta, el attorney Crump, que fue el mismo que defendió a George Floyd, quiero decir, peleó por sus derechos, obtuvo 27 millones de dólares para la familia. Eh, es el mismo abogado que está ahora defendiendo a Frank Tyson. Entonces, la cuestión de los sedativos, el ataque de pánico, que les llaman así que están muy agitados, que les inyectan cosas y se les va la mano porque hay interacción de medicamentos si ellos traían algo de alcohol o algún analgésico, algún medicamento que uno no sabe, eh, no sabes qué está en el organismo de alguien para inyectarle un sedativo, no sabes cuál va a ser la reacción adversa. Entonces, traía ya este tema entre manos de los sedativos, pasa lo de Frank Tyson y curiosamente este asesino que no está clasificado, Harold Shipman, les inyecta letalmente, alegadamente, con 250 pacientes con un tipo de morfina, un derivado de morfina. En fin, qué bueno, se me ocurrió compilar todos estos datos para traerles algo de información, entretenimiento y déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de dinámicas que mezclo una capirotada de datos de aquí y de allá sin extenderme tanto en los pormenores del caso principal que era Harold Shipman. ¿Ok? Bueno, si no lo has hecho, por favor suscríbete a mi canal, dale like si te gustó el contenido y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.